¿Qué tal, amigos internautas de Proceso Digital y Departamento 19? Esta tarde en la sala de redacción de nuestro diario, el abogado constitucionalista y catedrático universitario Oliver Erazo. Bienvenido, abogado. Mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Sí. Bueno, usted es una fuente de consulta de nosotros los periodistas, por sus conocimientos también. Siempre es agradable escuchar las cátedras sobre determinados temas judiciales y constitucionales del país, abogado. Lo quiero saludar con esta pregunta. ¿Qué le pareció el fallo de ayer de la Corte declarando constitucional el decreto 04-2022? Era la crónica de un fallo anunciado. Ya ninguno de los casi 10 millones de hondureños estamos extrañados con el fallo. Sí. Ahora, desde el punto de vista jurídico, no conocemos los alcances de todo el fallo. La votación fue 10-5 en el Pleno de la Corte Suprema de Justicia. En el ambiente popular uno percibe de que fue un fallo político más que jurídico, porque se beneficia a muchas personas que incurrieron en delitos de corrupción y otro tipo de delitos de la administración pública. ¿Usted qué piensa? Mire, primero es un fallo judicial y como tal, como ciudadanos respetuosos de nuestro Estado de Derecho, aún y cuando están debilitándolo más de lo que ya estaba, debemos de ser respetuosos de los fallos, porque eso nos genera paz y cohesión social a todos los hondureños. Que no lo compartamos es una cosa totalmente distinta, porque tenemos diferente visión entre la hondureñidad de lo que debió haber resuelto la Corte, pero que no resolvió. Entonces, en ese punto, como no teníamos acceso aún al fallo, al contenido, al alcance, a saber qué fue lo que razonaron los magistrados para decir que sí era constitucional y qué fue lo que otros 5 magistrados razonaron en su voto para decir que ellos optaban por decir que no era constitucional, o sea, que era inconstitucional. Sería muy grosero, muy poco profesional también el hecho de dar una opinión sobre algo que no hemos leído, porque ese contenido y el alcance del fallo debe de convencer a todo el foro jurídico nacional y sobre todo a la población, porque hay algo que en este momento sí te puedo decir que es palpable, y es que para casi 10 millones de hondureños es un fallo más de índole político que de índole jurídico constitucional, y eso lógicamente trae consecuencias inmediatas a corto, mediano y largo plazo. Ahora, hagamos un poco de memoria. En 1975, cuando ocurrió la masacre de los Horcones, el patriarca de la familia Zelaya se acogió a un fallo para luego salir en libertad y acusaciones que le hicieron en su momento. Posteriormente se han dado otros decretos de amnistía o pacto de impunidad, como la población le llama, después del golpe de Estado, por ejemplo. Los gobiernos nacionalistas hicieron varios decretos también considerados pactos de impunidad, y ahora se da este decreto 04-2022, que también es considerado un pacto de impunidad. Estamos lejos en Honduras de castigar a la clase política, sea de cual sea el partido que sea, de castigarlos por sus actuaciones en delitos de corrupción. Sí, estamos largos de ello. De hecho, el tema es que independientemente del color político que tú puedas escoger, tú has mencionado genéricamente la clase política, ha venido cosechando inconstitucionalidades que ya en este momento histórico de la vida republicana del país se están volviendo insostenibles. Mira, aquí declararon inconstitucional la Constitución. Sí. O sea, hicimos y de haznos reír en el foro jurídico internacional. Precedente nefasto. Estando un artículo claro de característica pétrea en la Constitución que se prohíbe la reelección presidencial, mediante una sentencia habilitaron una reelección presidencial. Y ahora, mediante una sentencia donde se declara constitucional el decreto de amnistía 4-2022, entonces ahora también normalizamos el hecho de que es constitucional la corrupción. Sí, bueno, usted el fin de semana, abogado Oliver Erazo, hacía sus reflexiones sobre lo que sería esta sesión del Pleno de la Corte de ayer, y decía de que más que un decreto de amnistía, parecía más un indulto.
Sí, porque mire, entendemos que ha habido personas que incluso ya estaban condenadas, que han hecho uso aparentemente de este decreto y han recobrado su libertad, otros que les habían privado sus bienes, que se los han devuelto cuando ya estaban a nombre del Estado de Honduras. Entonces hay muchas cuestioncitas por ahí que no salen a la luz y que uno pues tiene algún grado de información, ustedes los periodistas proveen y pues uno dice, bueno, aquí qué es lo que está pasando, aquí qué es lo que va a pasar. Y sobre todo es un fallo que asenta la clase política que ostenta el poder de la nación en este momento en Honduras. Este tipo de fallos, como lo ocurrido ayer en el Supremo hondureño, divide más a la sociedad, abogado. Le digo esto porque diferentes entes de sociedad civil dicen de que el fallo fue político y en cambio, por ejemplo, el COFADE dice que es un fallo esperanzador. Es que mire, depende de dónde, cómo usted, en qué parte del campo de fútbol usted se sienta a ver el partido. COFADE siempre va a decir eso porque de eso vive, y de eso ha vivido, y esa es su naturaleza y su existencia. Las demás organizaciones de sociedad civil miran con una diferente óptica, no univisual, sino holística, todo este tema. Indiscutiblemente, ¿qué es lo que ha provocado? Emergentemente, es la desconfianza y la decepción del pueblo hondureño en sus operadores de justicia. O sea, el pueblo ha ratificado que está solo, no tiene seguridad, no tiene justicia, y simple y sencillamente los que sí la tienen son los que sustentan el poder. La magistrada Odalis Nájera, que integró este pleno de ayer, decía de que el fallo también lleva algunas situaciones en las cuales los jueces al final van a ser los que determinen si X o Y persona es elegible para este decreto de amnistía. ¿Qué te piensa? Mire, si usted ha revisado mis intervenciones, era una de las cuestiones que yo señalaba por lo cual era inconstitucional ese decreto. Porque ¿qué tiene que ver una instancia de sociedad civil que no tiene rango constitucional, ¿okay?, diciendo y dándote una certificación, decir que tú si eres perseguido político, claro, y Oliver no lo es? Sí. Entonces ya con eso vas y solicitas y el juez dice, no, como el decreto dice que tienen que traer una certificación del COFADE, entonces desde por aquí ya lleva el 50% para que se lo apliquemos. Entonces, por favor, no nos van a dar otro con el dedo de los hondureños. Entonces, por eso mismo le digo, probablemente, y sea uno de los votos razonados, muy profundos, los de la magistrada Nájera, y hay que conocerlo, ¿verdad? Porque ella dice, no, miren, no es así, eso va a llevar el requisito, el juez natural tendrá que calificar, ¿verdad? ¿Y por qué lo hacen? ¿Por qué va a ser razonada de esa forma? Porque, lógicamente, no hacerlo significaría aceptar que ese decreto de amnistía tenía vicios de inconstitucionalidad. Sí, bueno, el ex fiscal general también y exfuncionario de este gobierno, Edmundo Orellana, decía también en sus reflexiones que este fallo pone en aprietos también al fiscal general y a algunos jueces, porque incluso pueden ser procesados por alguna decisión que tomen contrarias al espíritu del decreto. No solo eso, lo que pasa es que el actual pleno está sentando precedentes donde, habiendo cosa juzgada constitucional, vuelven a conocer los expedientes y dictan sentencias contrarias a las que dictó el pleno anterior. Entonces, ¿qué significa? Dentro de 7 años vendrá otro pleno y usted podría interponer nuevamente un recurso y volver a abrir. ¿Por qué? Porque se toma como precedente lo actuado por el actual pleno de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, es un tema que la responsabilidad histórica de este pleno del Poder Judicial era brindarle seguridad jurídica, certeza jurídica y cohesión, como producto de ello, cohesión social y paz al pueblo hondureño. Se está percibiendo que esa misión no la están logrando. ¿Pero por qué no la están logrando? O sea, porque cuando el juez no escucha el clamor de su pueblo, entonces es difícil qué voces son las que escucha dentro del despacho. Sí, correcto. Bueno, abogado, ¿y qué siente un experto constitucionalista como su caso cuando se dan este tipo de situaciones en el país donde la Constitución, deja que quede en evidencia prácticamente? Mira, es complejo porque los alumnos te preguntan, bueno, y entonces la Constitución, ¿para qué está?
Sí. Entonces, el momento histórico que vive la República es una metamorfosis negativa de lo que es el constitucionalismo. Aparecen unas tesis fuera de contexto para acomodar intereses políticos y no para respetar dos principios fundamentales de la Constitución, que es el principio de legalidad y el principio de supremacía constitucional. Lógicamente, cuando tú expresas eso, incomodas, caes mal, te ganas la animadversión de algún par de operadores de justicia, pero no estás diciendo nada, no estás personalizando nada. Los jueces hablan por sus sentencias, o mejor dicho, a través de sus sentencias, y si sus sentencias no acomodan, no arropan a toda la hondureñidad y protegen sus derechos, sus garantías y sus principios constitucionales, lógicamente esto va a generar todo lo contrario a un buen juez, que es paz, sino que va a generar polarización ciudadana. Entonces vamos a ver qué es lo que traen estos fallos. Sí, bueno, en 17 días este pleno prácticamente ha emitido 2 fallos, uno sobre las zonas especiales de desarrollo y ahora con este decreto de amnistía. Tras estos 2 últimos fallos, ¿cómo cree que es la percepción, usted también que convive con la gente de a pie, de la calle, de sus alumnos en la universidad y también colegas constitucionalistas? ¿Cuál es la percepción de la población sobre estos últimos fallos? Un debilitamiento institucional, de falta de independencia judicial y sobre todo de una desesperanza en el deseo de acceso a la justicia y al hecho y al derecho de tener una tutela judicial efectiva. Y la gente te dice, ven, es como dice aquel poeta, dice, la gente no lo repite y lo replica, aquí en Honduras la justicia solo muerde a los de pie descalzo. Sí. Y así es, ¿verdad? Aparentemente, con todo lo que pasa en el país. Ya para ir concluyendo, abogado Oliver Eracio, agradeciendo que nos acompañe aquí en Proceso Digital, este tema de eliminar la extradición, que también es un tema de gobierno y un tema jurídico, y ahora con este fallo del pacto de impunidad, como se conoce popularmente, nos alejan más de instalar una misión anticorrupción en el país. Mire, uno ha sido claro y le ha dado al gobierno un checklist, o sea, un listado de cosas que hay que hacer. Dentro de ellas había que derogar cierta normativa y en otro punto decretar nuevas leyes. Dentro de derogar había que derogar el decreto 04/2022, conocido como Pacto de Impunidad. No sucedió, lejos de eso la Corte lo ha declarado constitucional. Eso te marca una clara tendencia, irreversible e irrevocable, es que el discurso de la lucha contra la corrupción únicamente fue un ofrecimiento para llegar al poder, un tema de campaña, mas no es intrínsecamente un tema que realmente sea esencial para el Partido Libre y mucho menos para el gobierno que ejerce el Partido Libre. Entonces eso van a tener que reconsiderar, entonces le van a preguntar, bueno, ¿y qué pasó? En vez de derogar, lo declararon constitucional, o sea, lo blindaron constitucionalmente. Por un lado. Por otro lado, el tema de sedes tiene que, también teníamos que conocer la sentencia, al día de hoy no la conocemos, no sabemos cómo definió esa sentencia el tema de la inversión, del capital, del emprendedurismo y de los trabajos que hay en la zona denominada sedes. Eso lo tiene que solucionar, lo tiene que dar luces claras la sentencia de cómo va a ser tratado para no generar incertidumbre e inseguridad jurídica que podría llevar al Estado a posibles demandas internacionales. Y como abogado, bueno, en el país hay más de 30,000 abogados, ahora mismo el colegio de abogados tiene ahí una serie de problemas, el presidente habla que le intentaron dar un golpe técnico, también hay un impasse ahí en el Tribunal de Honor. ¿Qué está pasando en el colegio de abogados? Yo creo que cuando hay a un colegio o X institución hay nuevos liderazgos y nuevas formas de ver y de ejercer el poder, probablemente no sea muy aceptado por un grupo determinado, y hay que ver de dónde vienen las cosas también. O sea, ¿quiénes son esos profesionales del derecho que están tratando de boicotear el ejercicio del poder del abogado Gustavo Solórzano? ¿Y quiénes son los que han interferido también en el buen manejo
del Tribunal de Honor en el caso de la presidenta electa por todos los abogados, que es la abogada Ana Cordona. O sea, creo que de donde vienen las cosas, así se deben de tomar. Sí, bueno, sus valoraciones finales, hoy sí, abogado, le dejo las cámaras de Proceso Digital y Departamento 19, el país envuelto en multicrisis, a gran parte de los abogados se les culpa a veces por enredar muchas situaciones que ocurren en el país. Tenemos también una justicia, como usted lo decía, que pica solamente a los descalzos, más de 20,000 presos en las cárceles, la mayoría pobres. Sus valoraciones finales sobre cómo funciona la justicia en Honduras. Mira, primero tenemos que ser fríos y pragmáticos, ser respetuosos de la institucionalidad y exigir dentro del parámetro legal que los jueces y magistrados en el país hagan su trabajo y lo hagan bien hecho. Eso es lo primero. Segundo, que lo hagan en un plazo razonable, porque aquí hay casos que se te muere el cliente y después dicen, no, fíjese que es que te salen con un cintillo ahí, se resuelve esta hora por el volumen de carga laboral que hay. Considero que no solo es un tema de señalar al Poder Judicial, sino también de apoyarlo, en el sentido que nuestros jueces son muy mal pagados, son peor pagados de Centroamérica. Ocupamos jueces más capacitados, mejor pagados y más comprometidos con la ciudadanía hondureña, es decir, más independientes, no porque se lo da la Constitución del principio de independencia judicial, sino que de nada te sirve que la ley o la Constitución te diga que puedes ser independiente si tú no quieres ser independiente. Entonces, a medida avancemos, lógicamente, a medida se vayan sentando nuevos precedentes judiciales, esperamos que la Corte realmente vaya sentando bajo la línea de mayor protección, bajo la línea del principio pro homine, y que realmente podamos alcanzar un poco el roce del sueño de acceso a la justicia en Honduras. Esta tarde en la sala de redacción de Proceso Digital, el abogado constitucionalista y catedrático universitario Oliver Erazo. A todos ustedes les recordamos que esta y otras entrevistas siempre están disponibles en todas nuestras plataformas digitales. Buenas tardes.